Yo creo que la primera responsabilidad es un poco asumir que esta dimensión pública de la historia es una dimensión propia de la historia. Hay razones que explican por qué las separamos en cursos distintos y tiene que ver con la historia misma de la disciplina y de los distintos campos, pero creo que tenemos que asumir que nuestra responsabilidad ciudadana y política como historiadores e historiadoras tiene que ver fuertemente con esta dimensión pública, con la producción del conocimiento, sin duda alguna, histórico, pero también con la pregunta por lo que ese conocimiento hace después. Nuestro trabajo no puede llegar, creo yo, solo hasta el punto en que el conocimiento es producido y después queda como para otro tipo de profesionales o otro tipo de actores. Tenemos un rol también que jugar en ese proceso que viene después, que es el proceso de la comunicación, es el proceso de la educación, es el proceso también del impacto público. Y ahí muchas veces es donde quizás nos faltan herramientas para hacerlo. En este caso, un poco que tú mencionas de la columna, la estudiante en cuestión me contaba que la idea de la columna surgió a partir de una discusión cotidiana en torno a esta problemática, donde ella sintió que desde su papel como estudiante de historia podía justamente iluminar esta problemática, este conflicto público, utilizando los conceptos que había aprendido en clase o que había estado discutiendo o que había estado relacionando. No es más que eso, pero tampoco es menos que eso. Es finalmente esa responsabilidad de decir cómo con lo que nosotros, con ese conocimiento que producimos, que estamos produciendo como historiadores e historiadoras, con esos elementos que incorporamos dentro del espacio académico, podemos iluminar discusiones públicas, podemos iluminar debates públicos. La historia tiene muchísimo que contribuir. Yo diría que hay dos elementos fundamentales. Primero, hay muchos, pero hay dos que yo siempre destaco de lo que la historia aporta a la vida social y a la vida política y a la vida presente. Uno tiene que ver con la dimensión temporal, tiene que ver con esa dimensión que supone la construcción de los distintos procesos, de las distintas realidades, de las distintas relaciones humanas que se da siempre en el tiempo. No hay ninguna realidad humana que esté ajena al tiempo. Y nosotros los historiadores y las historiadoras trabajamos con el tiempo. Y esa dimensión temporal esa que tiene que ver con la continuidad y el cambio, con la multicausalidad, con las interrelaciones entre los actores, nos permite comprender de mejor manera los desafíos a los que nos enfrentamos el día de hoy. Sea un desafío grandísimo como un proceso constituyente, o sea un desafío muy puntual como este caso que tú mencionabas de la columna de María Ignacia, donde hay una pelea entre un votante y un jefe de un local. En el fondo, no importa la dimensión, pero ambos casos tienen elementos temporales que forman parte de esto y la historia nos ayuda a visualizarlo y por lo tanto a poder enfrentarlo de mejor manera y a poder tomar decisiones frente a esos elementos. La segunda razón fundamental tiene que ver con el hecho del el papel de la responsabilidad histórica. Nosotros cuando estudiamos la historia y cuando miramos hacia las historias de otras personas, las historias de otras comunidades, la historia de la humanidad, no lo hacemos porque ahí hayan respuestas necesariamente. No lo hacemos porque ahí esté la verdad como una suerte como ese aforismo tan manoseado de que los países que no tienen memoria o que no saben su historia están condenados a repetirla. No es ese el punto, porque sabemos que la historia nunca es la misma. Lo que hacemos es que vamos a esa historia para aprender de otros seres humanos. Aprender de otros seres humanos que se enfrentaron a la misma condición que nosotros nos enfrentamos hoy día, que es la condición del presente. Esa condición de, teniendo aprendizajes del pasado, estar en el presente y no saber qué es lo que viene hacia el futuro. Y de hecho, reconocer que lo que venga hacia el futuro depende en gran medida de las decisiones que tomemos hoy día en el presente. Eso para mí es la condición histórica del ser humano y es la responsabilidad histórica resumida en simple.
Y ese desafío, que lo enfrentamos literalmente en cada segundo de nuestra vida, eh, podemos aprender mucho de eso, bueno, como aprendemos los seres humanos, comunicándonos con otros seres humanos, aprendiendo de otros seres humanos. Y en ese sentido, qué mejor que poder aprender de aquellos que ya enfrentaron ese desafío, que son todos los seres humanos, incluyéndonos a nosotros mismos, antes de este segundo. Todos han estado en este momento de tener que decidir y tener que construir. La diferencia es que nosotros hoy día desde el presente podemos ir hacia atrás, podemos mirar a esos seres humanos que nos antecedieron o nosotros mismos antes de este momento y observar cómo esas decisiones también después fueron construyendo un futuro que se volvió presente y que hoy día es para nosotros pasado. De alguna forma, lo que los historiadores y las historiadoras estudiamos no es distinto o no es más que la realidad humana a la que estamos sometidos todos, que es la realidad de nuevo del tiempo. Y siento que con esos dos elementos, la historia ilumina enormemente ese momento tan caótico que va a ser siempre el presente, ese momento de decisión constante que es el presente. Y si eso se queda encerrado en el espacio de la academia o en el espacio o en algún espacio mercantilizado o en algún espacio del tipo que sea, si eso se queda encerrado en un espacio, cualquiera sea, perdemos mucho como sociedad humana. Y por eso es tan importante que ojalá esta mirada pueda permear y tocar y extenderse lo más posible y no quede limitada solo a un espacio específico, una institución específica o un grupo social específico. Se trata un poquito en ese sentido de la idea de democratizar justamente el conocimiento histórico. Sobre todo cuando pensamos en las disciplinas que tienen que ver con el estudio del ser humano, eh, finalmente nuestro objeto de estudio es el mismo, es el ser humano, de alguna forma, sea la historia, la sociología, la antropología, la psicología, eh, todas las disciplinas más artísticas, bueno, el resto de las humanidades, eh, y de alguna manera incluso aquellas disciplinas que no estudian directamente al ser humano están estudiándolo muchas veces en relación con el ser humano como tal. No todas, pero en gran medida. Lo que diferencia las disciplinas, a mi parecer, tiene mucho que ver con los enfoques. Un poco esto que te decía yo, nuestro foco como historiadores e historiadoras está puesto en este elemento temporal. El foco quizás de los antropólogos, o incluso yo soy antropólogo también, entonces cuando hago antropología quizás mi foco gira un poco o observa esto desde la dinámica más de la producción de lo cultural, del sentido, del significado. Y así uno podría hacer lo mismo con los geógrafos, con la relación con el medio, eh, pero finalmente estamos hablando del mismo objeto de estudio, que tiene que ver con nosotros, con los seres humanos. Entonces, de alguna manera, es entender que esta conversación, que puede ser una conversación interdisciplinaria, cuando conversamos entre personas que hacemos disciplinas distintas, o puede ser una conversación transdisciplinaria, cuando una misma persona puede moverse entre disciplinas también y observar un fenómeno desde estas nuevas miradas, lo que nos permite es empezar a complejizar, de nuevo, iluminar, a mirar las distintas perspectivas, a mirar, y por lo tanto en este diálogo lo que vamos haciendo es ir sumando perspectivas que van mirando esa complejidad desde estas distintas posiciones. No porque una de esas perspectivas sea la correcta y el resto no, o porque una sea la única que importa y el resto no, sino que porque eso nos va a permitir ir integrando esas distintas miradas y por lo tanto ir pudiendo mirar esta complejidad, valga la redundancia, de la forma más compleja posible, porque en la medida que vamos comprendiendo esa complejidad, efectivamente adquirimos nuevas herramientas para tomar decisiones en el presente. De nuevo, no se trata aquí de descubrir la verdad o descubrir esto es lo que hay que hacer, esta es lo que se tiene que hacer. No, como seres humanos estamos siempre sometidos a la necesidad de tomar decisiones y después hacernos cargo de las consecuencias de esas decisiones. Pero al menos lo responsable es buscar siempre tener la mayor cantidad de herramientas al momento de tomar esas decisiones. Sí, los estudiantes en el curso tienen que realizar
4 o 5, uno podría decir, productos. Uno es doble, pero uno es un ensayo más tradicional, es más teórico, más conceptual al inicio del curso. Después está esta columna de opinión. También tienen que desarrollar una reseña, elegir algún producto de historia pública, alguna exhibición de museo, algún proyecto digital, alguna película histórica. Ahí tienen varias opciones también para elegir durante el semestre, y esto en diálogo con los invitados y las invitadas que asisten al curso. Entonces ahí hay un tercer formato. Y finalmente hay un cuarto formato, que es el del proyecto de historia pública. Ellos tienen que presentar una propuesta de proyecto de historia pública. Ahí hay un formato, el formato proyecto, pero después tienen que implementar un piloto de ese proyecto. Y hoy día todos mis estudiantes están trabajando desarrollando pilotos de podcast, desarrollando pilotos de plataformas digitales, desarrollando pilotos de sitios web, justamente para poder, para que podamos evaluar si las herramientas que hemos ido aprendiendo durante el semestre, primero, han sido aprendidas y por lo tanto las llevan con ellos y las han incorporado y las pueden usar el día de mañana como historiadores e historiadoras ya fuera de la universidad. Y segundo, y eso es lo que hace tan importante eso es lo que hace tan importante justamente cosas como las de esta columna de Ignacia que estamos comentando, para que puedan ver en carne propia que lo que hacen también tiene vida más allá de la universidad.